Buenas tardes a todos los asistentes. Estamos aquí para sumergirnos en el estudio de las muestras histológicas. En esta sesión, nuestros expositores Gustavo Canulén, Elizabeth Nahuelán, María Jesús Moreno y Rocío Lev compartirán sus conocimientos sobre el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Juntos exploraremos la importancia y complejidad de estas microscópicas muestras que revelan los secretos de la estructura y función de nuestros tejidos fundamentales. A continuación, los dejaré con Gustavo. La importancia del tejido epitelial se basa en su capacidad de renovación constante. Funciona como primera capa o línea de defensa. La clasificación que le vamos a dar a los tejidos epiteliales se van a dar bajo los siguientes puntos: su número de capas, la forma de sus células y su especialidad. Los tipos de epitelio son simple, estratificado, pseudoestratificado y de transición. Para ver los diferentes tipos de tejido epitelial que hay, vamos a usar las muestras vistas en laboratorio. Primeramente vamos a ver un tipo de tejido epitelial simple, el cual vamos a encontrar en vasos sanguíneos en esta muestra de plaqueta vascular. Este tejido epitelial se ve como desde la lámina basal presenta solo una capa de células, las cuales son planas. Esta recibe su nombre como tejido epitelial simple plano. Otro ejemplo de tejido epitelial simple lo vamos a encontrar en intestino delgado, el cual tiene otro tipo de células, la cual es cilíndrica. Además, presenta una especialidad que son las microvellosidades, las cuales aumentan la superficie de absorción de nutrientes, además de presentar células calciformes que son secretoras de mucus. Y este tejido epitelial también recibe el nombre de tejido epitelial simple, pero cilíndrico y con microvillosidades, ya que presenta solo una capa de células de forma alargada, cilíndrica y presenta microvellosidades. Ejemplo de tejido epitelial estratificado lo vamos a encontrar en muestra de esófago. Y esta la vamos a diferenciar a la anterior, ya que posee más de una capa de células. Partiendo desde el tejido, desde la lámina basal que se encuentra aquí, vamos a ver que parte siendo cúbica y a medida o que van pasando sus células y vamos a tener célula plana, y el nombre que le vamos a dar a esta se va a deber a el tipo de célula que está más superficialmente. En este caso es estratificado plano. Y un ejemplo de pseudoestratificado lo vamos a encontrar en una muestra de cuello, en la parte de la tráquea, donde vamos a dar zoom y vamos a poder ver que es pseudoestratificado, ya que solo presenta una capa celular, pero no todas alcanzan a llegar hasta la superficie. No todas son de igual tamaño. Hay unas que alcanzan a llegar y otras que se quedan atrapadas. Y esto también presenta otro tipo de especialidad que son los cilios, que son eh, que su funcionalidad es mover o desplazar mucus y se encuentra más en tipo respiratorio. Ahora los voy a dejar con mi compañera Rosa Inolef, que les va a presentar el tejido conectivo. Activo es esencial como soporte y sostén en el cuerpo, nutriendo el epitelio y participando en respuestas inflamatorias e inmunitarias. Este almacena metabolitos y se compone de células separadas a diferencia del tejido epitelial. Tiene componentes celulares que son fijos o transitorios. ¿Nos podrías comentar en qué se diferencian este tipo de células? Sí, los transitorios son células que van entrando y saliendo del tejido. Estas suelen ser células
de tipo sanguíneas, como eritrocitos y leucocitos. Ahí encontramos el linfocito, monocitos, neutrófilos y basófilos. El linfocito puede actuar como una célula quimiotáctica, moviéndose hacia áreas específicas en respuesta a señales químicas. Su función principal es reconocer y defender el organismo contra patógenos, participando en respuestas inmunológicas específicas. La capacidad de quimiotaxis le permite localizar eficientemente las amenazas infecciosas. Como célula residente tenemos el fibroblasto. El fibroblasto es una célula de tipo fusiforme con un metabolismo activo, el cual se encuentra de forma más pálida, a diferencia del fibrocito, que tiene un núcleo mucho más basófilo. El fibroblasto sintetiza proelastina con demosina e isodemosina, la glucoproteína asociada a las microfibrillas MAGP y las fibrilinas 1 y 2. Estos contribuyen a la elasticidad, resistencia y organización del tejido conectivo. Como otros componentes del tejido, tenemos los componentes de la matriz extracelular, que compone de sustancia fundamental amorfa. Esta está constituida de proteoglucanos, glucosaminoglucanos, proteínas no colágenas. Tiene comportamiento gelatinoso en el tejido. Las clasificaciones del tejido conectivo son embrionario, donde se encuentra la célula mesenquimática. Este está presente en el cordón umbilical y la pulpa de diente en desarrollo. Los tejidos adultos están presentes en la dermis, en el tendón nodulolinfoide y la arteria. Además tenemos tejidos especiales como el adiposo, cartílago, hueso y hematopéyico. La diferenciación de los tejidos celulares está el embrionario, donde hay una célula mesenquimática que de ella se derivan muchos tipos celulares del tejido conectivo. Se diferencia a medida que madura el tejido. En los tejidos adultos tenemos el laxo denso regular, irregular y reticular elástico, donde, yendo a la histología, encontramos el tejido conectivo en laxo, donde abundan mucho las células y este está presente en la parte mucosa del tejido. Bajo este tenemos el tejido denso irregular, que presenta una mayor cantidad de matriz, a diferencia del tejido conectivo laxo. Si se fijan, tenemos una gran cantidad de fibroblastos y fibrocitos. Volviendo a la presentación, tenemos el tejido reticular, que está compuesto de muchas fibras reticulares que se encuentran en el sistema linfoide inmunitario. Estas son compuestas principalmente de colágeno tipo 3. Estas fibras son finas, ramificadas y anastomosadas, con un mayor contenido de carbohidratos en comparación con los otros tipos de colágeno. El elástico son fibras elásticas en lugar de estrés mecánico. Por ejemplo, tenemos la columna vertebral, ligamento nucal y ligamentos de la laringe. Muscular se caracteriza por ser un tejido cuyas células presentan una característica, que es la contracción, la cual permite el movimiento del cuerpo y el mantenimiento de la postura. Su capacidad de adaptación y regeneración contribuye al funcionamiento eficiente del organismo. Estas células derivan de otras denominadas mioblastos, y es la célula principal del tejido muscular. Los tipos de tejido muscular encontraremos el tejido muscular liso, que está representado por un solo tipo de célula, denominado miocito liso. En el tejido estriado está representado por dos tipos de células, uno el miocito estriado esquelético y el otro el miocito estriado cardíaco. En la muestra utilizada anteriormente por mi compañera, también podemos observar una gran cantidad de músculo liso. Encontramos células musculares lisas con sus núcleos. Estas células tienen contracción involuntaria y cuando se contraen disminuyen tanto en tamaño como en longitud. Estas células también se caracterizan por estar presentes en la pared del tubo digestivo. Y este corte longitudinal da la vuelta a todo el tubo digestivo y se conoce como capa circular interna del tubo digestivo. Podemos observar otra capa de células musculares, en un corte transversal, donde se observa mucho citoplasma de células musculares y a veces núcleos centrales, llamados miocitos lisos. Este corte transversal también da la vuelta a todo el tubo y se conoce como capa longitudinal externa. En esta muestra de falange de rata también se puede observar musculatura. Esta musculatura son células musculares lisas, que se están organizando de manera paralela para formar los miotubos, ya que a futuro en la vida adulta se da un tejido muscular estriado esquelético.
En el interior del núcleo se puede observar una gran cantidad de gránulos de cromatina, muy característico de cuando se están formando. La siguiente muestra, este tejido que se observa es músculo. Está a la altura del cuello y corresponde a músculo estriado-esquelético. Este músculo completo está rodeado por una membrana conectiva que rodea a todo este conjunto de células musculares. Esta membrana que rodea todo este conjunto se conoce como epimicio. Todo este músculo está formado por distintos tipos de grupos de células musculares en un corte transversal, como se puede observar. También observar tejido conectivo rodeando a un grupo de fascículos o un fascículo. Este conectivo denso que rodea se denomina perimicio. Al acercarnos podemos observar el interior de cada fascículo que se puede encontrar cortes de vasos sanguíneos y un tejido muy fino que rodea cada célula muscular, el cual se denomina endomicio. También se puede observar núcleos periféricos que están desplazados hacia la periferia. Las proteínas contráctiles están organizadas al interior de su citoplasma, también llamado sarcoplasma. Estos pequeños grupos se observan al corte transversal y se denominan miofibrillas. Estas miofibrillas están hechos de miofilamentos, que son las proteínas contráctiles. Estos miofilamentos son tan pequeños que solo se observa en grupos de miofibrillas. En la lengua, en el corte longitudinal, se observa de manera notoria la presencia de bandas o estriaciones transversales. Se llaman estriaciones transversales por la posición que tienen. Estas estriaciones corresponden al ordenamiento que tienen los miofilamentos o las proteínas contráctiles a lo largo del citoplasma de la célula, cómo se intercalan delgados con gruesos, con este aspecto de estrías. La banda oscura recibe el nombre de banda A y la banda clara recibe el nombre de banda I. Entre medio de cada banda clara se ancla una proteína de actina y la banda oscura está formada por la banda de miosina. En esta última muestra que se observa de tejido muscular estriado, se puede observar las células cardíacas, las cuales son cilíndricas ramificadas y presentan un núcleo de localización central. Se puede observar la unión término-terminal denominada discos intercalares. Estas corresponden a zonas de unión entre las posiciones terminales del citoplasma de una célula con la porción terminal de otra. Ahora, para finalizar, mi compañera Elisa Nahuelán les hablará sobre el tejido nervioso. Nervioso periférico está representado por los ganglios y los nervios periféricos, que emergen bilateralmente del encéfalo y la médula espinal. Este tejido está formado por neuronas, neuroglías y escasa matriz extracelular. En la muestra de médula espinal, identificamos el canal del epéndimus. Si lo amplificamos, vemos lo que lo rodea, que son las células ependimales. Al interior es el líquido cefalorraquídeo. El surco ventral, las astas más gruesas y las astas delgadas que van hacia dorsal. Podemos observar los somas con su núcleo, nucleolo y su prolongación, que son las dendritas. Con distinta tinción podemos identificar los axones con corte longitudinal y los axones con corte transversal, que está rodeado de la vaina de mielina. También podemos identificar las células de las glías, como esta y esta. En la muestra de cerebelo podemos observar las capas de la sustancia gris, en donde encontramos la capa molecular que se encuentra desde esta parte hasta ese extremo. La monocapa de Purkinje, donde se ven los somas de la neurona de Purkinje, que son estas, que rodea la capa granulosa, formada por las células de la granulosa. Más al extremo podemos encontrar la sustancia blanca, que es todo esto, formada por axones de la neurona de Purkinje. Encontramos las células de la glía durante toda la sustancia blanca.
Tenemos nuestro respaldo informativo de la BRAM y la plataforma virtual de Blackboard. En conclusión, hemos explorado de la mano de nuestros expositores, Gustavo Cañolén, Elizabeth Nahuelán, María Jesús Moreno y recién Aleph, yo, los componentes del tejido. Estas muestras histológicas no solo revelan la complejidad de la anatomía, sino que también son clave de la comprensión de enfermedades. Los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo de la histología, donde cada célula cuenta una historia. Gracias por su atención.